por un día de vida, tu amor, por tu misericordia. Gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, todo lo que está pasando en el, tú nos estás guardando, nos alimento, tenemos un techo, tenemos una cama, tenemos un lugar al que podemos, Señor, en el que podemos dormir, tenemos un refugio, Donai. Gracias porque has sido el proveedor y a pesar de no nos ha faltado nada, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de mí en este día, que no sea yo en mi esfuerzo, sino que seas tú y que tu palabra sea en nuestro corazón, Señor, que no la escuchemos y entra por uno y salga por el otro, sino que esté para siempre y por siempre en nuestro corazón grabada, Señor, y que podamos meditar en ella en este Shabbat y por el resto de nuestras vidas, Señor, y que seas tú hablándonos para que nosotros podamos aprender algo nuevo. En el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, amén y amén. El tema de hoy no tiene título. El título se lo pueden poner ustedes y quiero que estemos muy pendientes, muy atentos, porque creo que es un tema que, si bien es cierto, se ha tocado como varias veces. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta y más que nada por lo que estamos viviendo hoy en día. El sábado pasado en el Shabbat la hermana Amanda habló sobre lo que el mundo nos está vendiendo, los mensajes secretos que hay en la música, en las películas, y creo que es algo que se alinea mucho con el tema de hoy. No voy a hablar de los mensajes ni nada de eso, sino que el tema de hoy se centra en mi mente, en el pensamiento. Hoy en día puede ser difícil el saber cómo pensar. Estamos expuestos a tantas doctrinas del Señor, a tantas verdades, entre comillas. Una iglesia, un pastor puede decir X, pero el otro dice Y. Tenemos compañeros, amigos, inclusive en nuestro hogar. Nosotros podemos ir y contarles de la verdad, pero no sé, mis hijos no creen, mi esposa no está dispuesta a aceptar esa verdad porque en su mente ya ha sido implantada otra. Estamos también expuestos a tantas cosas mundanas que a veces no sabemos qué pensar. Puede que lleguen pensamientos intrusos porque pues somos humanos y porque, como dice el Señor, en los últimos tiempos algunos creyentes se van a enfriar. ¿A qué me refiero con pensamientos intrusos? Pues estamos normal y de la nada, no sé, hay un pensamiento que dice, ¿será que el Señor sí vendrá? ¿Será que estamos en los últimos tiempos? Cuando nosotros vemos que en las Sagradas Escrituras dice que sucederán ciertas cosas y vemos que están pasando, pero nuestros pensamientos dicen, no, eso no pasa, o sea, no, tranquilo, tú sigue en lo tuyo que todavía falta mucho. Y ahí es cuando nosotros nos damos excusas y decimos, no, pues hoy no oro, pero mañana sí. Nosotros debemos pensar de la siguiente forma: las pérdidas en esta vida son ganancias en la otra. Es decir, cuando estamos con el Mesías. ¿A qué me refiero con esto? Yo también soy humana y yo sé que para vivir tengo que hacer ciertas cosas como trabajar, y hacer ejercicio. Sé que ya que entré a la vida adulta, ya no dependo de mis padres monetariamente, sé que tengo que pagar ciertas cosas, sé que tengo algunas responsabilidades, pero muchas veces lo que se nos presenta en este mundo altera mi forma de ver al mismo. Entonces, ahí es cuando entra el conflicto de, ay, pero es que yo necesitaría un doctorado para poder ser alguien en la vida, tendría que tener un máster, tengo que hacer
ciertas cosas y tengo que vestirme de la siguiente forma y tener el maquillaje y tener los últimos zapatos y comprarme el último celular y pues las chicas de hoy y los chicos de hoy piensan en sus parejas y así sucesivamente. Entonces, lo que hay en este mundo se convierte en lo que yo desearía y dejamos de lado el mundo espiritual. A eso es a lo que me refería con esta parte. Nosotros pensamos que lo que está en este mundo es la ganancia y que lo espiritual no es tan importante porque viene después de que yo viva en este mundo, si me hago entender. Y creo que para poder pensar de esa forma, es decir, que lo que hay en esta vida no es lo importante, sino la ganancia es cuando estamos en el Señor, debo establecer y mantener una relación con Yahweh, pues porque ese pensamiento solo lo puede dar el Padre. Cuando nosotros estamos en comunión, en compañerismo, cuando compartimos mutuamente, cuando tenemos una intimidad y una amistad con el Padre. Si nosotros no tenemos esto, no vamos a poder pensar como Él, porque estamos divididos entre el mundo y el pensamiento del Eterno. En Filipenses 4:8 al 9 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Elohim de paz estará con vosotros. Pablo nos dice cómo pensar y cómo enfocar estas ideas a la verdad, porque él está diciendo, nosotros tenemos que pensar en lo verdadero, en lo honesto y todo lo justo, todo lo amable. Si nos damos cuenta, estas son las cualidades del Padre y lo que caracteriza al Padre. Dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces aquí vemos que nuestro pensamiento debe ser un reflejo de lo que es Yahshua, de lo que es el Padre. Pero pues yo ya he dicho muchas veces esto y es que uno no puede predicar de lo que no conoce, porque pues eso vendría a ser como el que habla pero no sabe. ¿Sí me entienden? Uno no puede ser, por decirlo así, hipócrita, pues porque si yo no conozco, ¿por qué voy a hablar de eso? ¿O por qué voy a pretender que sé de eso ante los demás? Solamente por una apariencia, eso no está bien, hermanos, pues porque nos estamos engañando a nosotros mismos y a los demás. Entonces, pues, ahí hay un problema. Entonces, como yo decía, ahí Pablo nos dice que nos debemos enfocar a las ideas de la verdad. A veces, como lo vemos con varios personajes de las Sagradas Escrituras, les tocó duro. ¿A qué me refiero con esto? Su pensamiento fue transformado para poder cumplir con lo que dice Filipenses, es decir, para poder pensar en el Señor. Por ejemplo, Pablo fue quebrantado para poder entender y tener el pensamiento del Eterno. A Jonás se lo comió una ballena. En el caso de Balán, y no sé si alguna vez han escuchado la historia, el Eterno utilizó el burro para que viera con sus ojos espirituales y entendiera el propósito que el Eterno tenía. Eh, Balán era un profeta y el Señor le encomendó una tarea. Y Balaam fue con su burro y el burro a donde miraba y a donde estaba yendo, el burro presentía algo y se cambiaba de lugar y Balaam se enojaba porque fue varias veces. Entonces Balaam le pegó al burro
Y el Señor le habla a través del burro y le dice, ¿por qué me pegas? ¿No ves que ahí está el ángel de Yahweh? Y lo irónico de esto es que el Señor utiliza un burro para que Balaam viera en lo espiritual, porque en medio de lo que él estaba haciendo, él no lo veía, porque su pensamiento no estaba con el Señor. Y es irónico que un profeta que es el que tiene comunión directa con el Eterno, el que escucha al Eterno, no viera lo sobrenatural, pero un animal sí lo estaba viendo. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Como que el Señor nos dice esto y esto y esto, pero nosotros no lo vemos porque nuestro pensamiento no está en Él, sino que está en otras cosas. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué el Señor no me responde, por qué el Señor no me habla, por qué me están pasando estas cosas y el Señor no me ayuda, más bien veámoslo de otra forma. Veámoslo así, dos puntos. ¿Será que yo no estoy pensando en el Señor y mis ojos espirituales no están abiertos para ver lo que Él me quiere decir? Porque eso pasa muchas veces. Nosotros estamos esperando una respuesta y el Señor ya nos la da, pero, pero porque nuestro pensamiento no está con Él, nuestra mente no está en Él, no lo vemos. ¿Sí? Entonces, pensemos en eso. Bueno, como vemos, todo pensamiento en contra de las Sagradas Escrituras debe ser desechado porque no viene de Yahshua, pues esto es obvio. Y estos pensamientos nos pueden contaminar. Esto es lo que nosotros llamaríamos la batalla personal. Recordemos lo que el hermano Leonardo mencionó el sábado pasado en la oración sobre cómo nos estamos preparando en estos últimos tiempos. Debemos fortalecer nuestra mente porque ese es el primer lugar que el enemigo ataca. Acuérdense que todo comienza por un pensamiento. No es que a nosotros la tentación nos surja de la acción como tal, sino hay un pensamiento intruso y del pensamiento nosotros ejecutamos una acción. Entonces, por eso es que la palabra dice que apenas hay un pensamiento, toca cancelarlo. Si no hacemos esto, pues obviamente pasará X o Y cosa. Todos los días son una guerra espiritual y no podemos bajar la guardia, porque es realidad del enemigo nos está atacando todos los días de una u otra forma. Ahora, observemos tres palabras que caracterizaban la vida de Daniel y por ende su pensamiento. Uno, su propósito, de él en el Señor. Dos, la oración, que era su fortaleza, lo que le daba vigor para seguir adelante. Y tres, la profecía, que venía de la comunión del Padre. Miremos qué características hay en nuestra vida con el propósito del Señor, la oración y el pensamiento. En el caso de la profecía vendría a ser el don que el Señor nos ha dado. Y aquí una pregunta. ¿Estás utilizando tú el don que te ha dado el Señor? Ese regalo. Porque acordémonos lo que dice su palabra acerca de los dones, de los talentos. Para poder tener la mente del Mesías, debo escudriñar la palabra del Señor y vivir en esta. Una cosa es que yo lo diga, hermanos, y que nosotros pensemos, ah, sí, eso es obvio. Sí, pero es que no lo hacemos. Una cosa es que lo diga, pero otra cosa es hacerlo. Entonces también quiero que pensemos en eso. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿será que de verdad sí estamos cumpliendo o solamente pensamos en el Señor y lo hacemos con los labios, más no con el corazón? En Proverbios 6:16 encontramos lo que Yahweh aborrece y se los voy a leer. Dice, 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos,
los pies presuntuosos para correr al mal, el, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Por eso es la importancia de que nuestros pensamientos se alineen con los del Señor. Algo que debemos tener claro es que como nosotros pensamos, así somos. En Proverbios 23, 6, 8, el Señor nos dice, ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal cual es Él. Por eso la palabra del Eterno dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en Proverbios dice, se los voy a leer, no comerás pan con el avaro, ni codiciará su marjar, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves. Ven la importancia del pensamiento. Por eso es que muchas veces nosotros vemos creyentes y en nuestro pensar decimos, uy, ¿será que sí es un creyente? Porque uno refleja lo que piensa. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos, porque el Señor nos dice que nos nutramos de su palabra y que seamos la sal y la luz del mundo, porque es que nosotros no podemos predicar de aquello que no sabemos y no conocemos. Si no conocemos la mente del Eterno, nosotros no podemos ir ante los demás y pretender reflejar eso, ¿sí? Es como cuando uno va a un examen y le preguntan algo que uno no estudió. Uno no puede responder, pues porque sabe que le va a ir mal. Siempre, a todos nos ha pasado. O sea, de verdad es lo que tú no sabes, es a la clase que tú no fuiste, son los apuntes que tú no tienes, son los apuntes que tú nunca escuchaste ese tema. Obviamente no vas a poder pasar. Ahora, sabemos que las cosas se pondrán complicadas, pero nosotros tenemos completa paz si nuestros pensamientos permanecen en Yahweh. Debemos tener un pensamiento firme en Él a pesar de las circunstancias. Y aquí debemos pensar con qué, con quién o con qué cosas estamos llenando nuestras vidas. Gálatas 5:16 dice, vivir por el Espíritu y nos seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es claro que a veces nuestros pensamientos son negativos y por ende nuestras emociones se ven afectadas, pero debemos ir al Padre y resguardarnos en Él, llevar todo pensamiento que no es de Él cautivo. La paz solamente la puede dar el Señor, pero pues esto solamente sucede cuando nosotros se lo permitimos, cuando le entregamos nuestra mente al Eterno. La paz viene del Padre, pero cuando nosotros se lo entregamos, porque acuérdense que el Señor no actúa a menos de que yo le entregue todo mi ser, todo lo que soy, porque Él es un caballero y en su palabra lo dice. Él dice, yo toco a la puerta y pues si me abre, entro y ceno con Él. Si no, no lo hago. El mundo en realidad no nos aporta nada, o si lo hace son dolores de cabeza, y es la verdad. Las cosas de hoy en día nos llevan a tener un vacío y no nos sentimos llenos, o sea, hay un dicho que dice, así los ricos tengan toda la plata del mundo, tienen un vacío y la llenan son con cosas vanas, ¿sí? El mundo lo que nos da es un sentimiento de necedad por las cosas materiales, pero no hay llenura en lo emocional, en lo espiritual. Por ejemplo, cuando tú te compras unos tenis, ay, sí, te llenan el momento, pero después ya, pasó. Pero el Señor sí lo llena a uno completamente y es eterno. La mente es la torre de control de lo que somos y por ende, como yo ya les había dicho, somos un reflejo de la misma. Entonces, si en nuestros pensamientos y en nuestra mente está llena solamente de las cosas de este mundo, yo voy a reflejar eso, yo voy a hacer eso. En Filipenses, otra vez lo digo, 4:8,
el Señor nos invita a que pensemos en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Virtud alguna, digno de alabanza en esto pensad. Y ese es Yahshua, esa es su palabra, ese es el mismo Señor. Y esta es una invitación para que nosotros reflexionemos qué es lo que hay en nuestra mente, con qué es lo que nos estamos nutriendo y qué es lo que estamos reflejando. Porque es que es muy fácil decir, sí, Señor, yo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando nosotros tenemos un pensamiento erróneo, y esto es importante y quiero que presten mucha atención, porque es algo que muchas veces obviamos y pasamos por alto, porque decimos, ay, sí, eso es obvio. Cuando nosotros tenemos un pensamiento erróneo, le abrimos una puerta a Satán. Este se aprovecha de nuestros pensamientos y aprendizajes equivocados y nos hostiga. Digo aprendizajes erróneos porque nosotros tenemos mañas, y es verdad. De tantas cosas que se nos han dicho, de tantos pensamientos propios que tenemos, nosotros tenemos algunas actitudes que justificamos, pero sabemos que están mal. Entonces, por ejemplo, se los digo, si nosotros decimos, pues es un Shabbat, voy a ir a, no sé, voy a ir a comer, pues porque no tengo comida en la casa, pues hágase un sándwich, porque usted sabe que no puede poner, no puede gastar. Pero entonces en ese pensamiento nosotros ya estamos infringiendo el Shabbat, pero nos estamos justificando, porque estamos diciendo, es que no hay comida en la casa, entonces pues voy a ir a comer algo afuera en un restaurante. O por ejemplo, no sé, que tienes una reunión el domingo, voy a ir a hacerme las uñas, pues porque no madrugas el domingo y te las haces el domingo en vez del sábado. O muchas veces nosotros somos los que le damos permiso a los demás para infringir ciertas cosas del Señor y nos justificamos en no, pero es que solamente se puede hoy. Tienes otros 6 días a la semana para hacer eso, porque tiene que ser en el día del Señor. Si ven cómo nuestra mente piensa para justificar nuestras acciones erróneas, y no es solamente con el Shabbat, es con muchas cosas del Señor. O sea, es con muchas cosas. Y eso es porque nosotros hemos cogido costumbres y las hemos implantado en nuestro pensamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué más les puedo decir? Puedo pecar porque estoy en el periodo de la gracia, entonces el Señor me perdona. Puedo pecar, pero el último día, cuando yo sé que Él va a venir, es decir, en Yom Kippur, me arrepiento y ahí me perdona y pues ya, soy salvo. Nosotros somos unos expertos para justificar nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar. Y eso es un proceso mental. Por eso es que es importante ganarle la batalla a la mente. Por eso es que el Señor nos invita a reflexionar, a pensar, a meditar en su palabra. Y por eso es que Él nos dice que debemos ser obedientes. Porque el Señor sabe que nosotros nos engañamos y engañamos a los demás. Ahora, es importante, como yo ya lo había dicho, uno puede pretender ser algo que no es, pero es que eso vendría a ser piedra de tropiezo para los demás, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo soy un sacerdote, si yo soy una sacerdota en mi hogar, pues cuando no hay un hombre, la mujer toma el control, yo tengo que ser ejemplo. Yo no puedo excusar las acciones de mis hijos ni de mi pareja, porque pues es un pensamiento que no está alineado con lo del Señor y yo no puedo pretender ser esa imagen, esa autoridad, si sé que yo estoy mal. ¿Me entienden? Y aquí una cosa importante y es que el Señor, pues obviamente es el sacerdote de nuestra vida, pero nosotros somos encargados de alinearnos a lo que Él dice. Entonces yo tampoco me puedo dar permisos para infringir lo que Él me dice y yo tampoco puedo aparentar ser una cosa, pues porque el Señor conoce en realidad mi corazón. Y al final el que termina engañado es uno mismo, ¿sí? El Eterno nos enseña a juzgar cada pensamiento de lo santo y lo profano.
cada invitación, cada cosa que hacemos y decimos. Yo tengo que seguir la voz de la verdad para así poder estar unidos a la mente de Yahweh. Hay que reconocer lo que está mal en nuestras vidas y esto es lo que nosotros llamaríamos conocimiento y entendimiento. Si yo reconozco en dónde estoy fallando, Él me corrige, el Señor me va a corregir. Los invito a que reflexionemos y miremos si la sociedad, el liderazgo, las personas que controlan el mundo se han infiltrado en nuestra mente de modo tal que nos hemos apartado del Eterno y ahora estamos pensando o nuestros pensamientos son un reflejo del mundo. Si pensamos como ellos, actuaremos como ellos, como nuestros pensamientos, ¿no? Pero si pensamos como el mundo, actuaremos como el mundo. Si pensamos como el Mesías, actuaremos como el Mesías. Aquí debemos mencionar otra vez que la palabra dice que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno malo, y que muchos creyentes serán engañados y que su corazón se enfriará. Y esto ya está pasando, es más, hermanos, si nos estamos enfriando o hay algún conflicto en nuestros pensamientos, significa que no estamos ejercitando nuestra mente y estamos perdiendo la batalla. Pregúntate eso, pregúntate, ¿te has apartado del Señor? ¿Te estás enfocando solamente en tu familia, solamente en tus estudios, en tu empleo? Si pasa esto, si tú no estás meditando en la palabra, es porque tú estás perdiendo la batalla en la mente, ¿sí? Es porque el control ya no lo está tomando ni teniendo el Señor, sino que otras cosas se están apoderando de tus pensamientos y de tu ser. Hoy en día adoramos como creyentes y oramos como creyentes, pero no vivimos como tal porque no pensamos como uno, bajo la palabra, bajo la guianza del Eterno. Y pues esto de darnos permisos para no guardar el Shabbat, para no cumplir con las convocaciones, para no obedecer su palabra, son excusas. Porque es que yo no puedo decir, es que yo soy creyente y excluir cosas de su palabra. Eso no pasa, amigos. No pasa, mis hermanos. No puede ser así. Porque pues nosotros debemos creer en su palabra y si decimos que creemos en su palabra es en toda. No es solamente de Génesis a Éxodo 1, pero entonces lo demás de Éxodo me lo paso y después de Números a Gálatas creo esa partecita y después creo solamente 3 capítulos de Apocalipsis y incluyamos Mateo y Juan, eso podemos creer. No, no. El Señor dice que es toda su palabra, no solamente lo que me conviene a mí, ¿sí? Entonces también quiero que pensemos en eso. ¿Por qué? Pues porque la torre de control es la mente y nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos ante la verdad. Y una cosa es engañarnos a nosotros mismos, pero al Eterno no se le puede engañar, porque pues Él nos conoce de verdad. Y estos pensamientos contrarios a los del Señor muchas veces se convierten en fortalezas, ¿sí? Y es ahí donde Hasatán planta su pensamiento y este comienza a influenciar nuestra manera de pensar. Entonces, pregúntate también qué fortalezas tú le has entregado a Hasatán para que él controle tu mente. ¿A qué me refiero? Esta es una área de nuestra vida en donde Hasatán tiene influencia en nuestros procesos de pensamiento. Entonces, piénsate si en esta parte te estás dando una excusa, si hay pensamientos negativos en cierta área, esos pensamientos negativos también vienen de Hasatán, ¿sí? Y ahora yo les tengo una pregunta. Nosotros debemos clamar al Eterno para que Él nos ayude, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de nosotros nos acordamos de la armadura que el Eterno nos ha dado? ¿Cuántos la estamos usando? Porque yo cada vez que tengo un pensamiento que no es del Señor,
yo me pongo esa armadura y pienso en el Señor y me la pongo porque yo sé que si yo no hago eso, yo estoy dando paso, yo estoy abriéndole una puerta a Hasatán. Ahí es donde está la fortaleza. Y yo sé que ustedes dirán, ay, pues es obvio, pero ¿cuántos de nosotros en verdad lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros dejamos que ese pensamiento pase? ¿O cuántos de nosotros le ponemos un alto a eso? Ese es el tema que el Señor tenía para el día de hoy, para todos nosotros. Espero que podamos meditar en esto, porque pues no es palabra mía, es palabra del Señor. Entonces, el Señor nos está invitando, nos está llamando a que reflexionemos y ya que tenemos el día de hoy para hacerlo en nuestra casa, con el Señor, en la intimidad, preguntémosle al Señor si nosotros le hemos abierto portadas a Satán o si nosotros nos estamos justificando en nuestra forma de pensar, si estamos perdiendo la batalla de nuestra mente, si hay cosas que hemos permitido por costumbres que tenemos, que hemos cogido, que no son del Señor, y que el Señor sea revelándolas para que nosotros podamos cambiar. Cierra allí tus ojos, mis hermanos, por favor. Señor Padre Santo Eterno de Israel, te damos gracias por esta palabra. Te pido porque sea en nuestro corazón hoy siempre que podamos reflexionar ella de día y de noche, Señor, y que cuando nosotros tengamos un pensamiento que no es de ti, en tu nombre lo borremos, Señor, lo cancelemos, que ese dardo del enemigo no afecte nuestra vida, sino que nos revistamos de tu palabra, de tu armadura, Señor, para poder pensar en la verdad, Señor, para poder discernir de lo bueno y lo malo, Señor, que seas tú inundando nuestra mente, Señor, tu palabra, que seamos nosotros de verdad, pensando si hemos cogido costumbres o cosas que no son de ti y nos estamos justificando para seguir pensando y actuando de esa forma, Señor. Por favor, ayúdanos a discernir en qué cosas tenemos un pensamiento que no es de ti, Señor, en qué cosas estamos aparentando tener conocimiento, Señor, pero que en realidad debemos conocer tu mente, Señor, conocer más de ti para poder vivir como tú, Padre eterno de Israel, Señor. Por favor, te pedimos que hoy sea un día de aprendizaje de tu palabra, Señor, un día en el que seas tú hablándonos más y más, que sea un día en el que podamos descansar en ti, Adonai, de crecimiento espiritual, Señor, de nuestra relación contigo, Padre Santo.